Advertencia, el contenido presentado en esta producción no es apto para todo público. Se recomienda discreción. ¡Chamacos gandallas! ¡Hijos de la cachiporra! ¡Engendros del mal! ¡Atentos todos y agárrense! ¡Agárrense de donde puedan porque ya les cayó la carroña! El único programa en donde estos muertos de hambre escupen sus pobres opiniones a ustedes, nuestros amadísimos escuchas. Del otro lado de la línea se encuentra mi carnal del alma, nada más y nada menos que Mike Martínez. ¿Cómo estás, brother? La verdad, muy contento. Estoy muy contento por estar grabando otra vez. Ya vamos a grabar. Ay, ya segundo podcast que grabamos. Sí. Qué raro. Segundo podcast consecutivo, ¿no? Sí. Qué interesante. Es que les dimos un regalo a mitad de semana. Que retomamos para que vean que los queremos muchísimo. Exactamente. La programación habitual. Exactamente. Por desgracia, el día de hoy no nos podrá acompañar el grandioso Danny Boy, porque tiene lo que se le tiende a decir como diarrea explosiva. Así que desde aquí de los estudios de La Carroña le enviamos un fuerte saludo. Eso no significa que ya no va a salir más. Por si tienen el pendiente, por supuesto que lo volveremos a escuchar el siguiente capítulo. Simplemente Mientras fue tanto, una decisión sana, ¿no? Para él, porque tenía diarrea. Y más que para él, pues no queríamos que se escucharan sus flatulencias y pedos estruendentes ahí en el podcast. Entonces dijimos, mejor no, chavo. Mejor no, exactamente, así de sencillo. Pero bueno, mientras tanto no olviden que yo soy Manuel G. Y vámonos corriendo con el tema del día de hoy. Así que Mike, aviéntanos lo que nos morimos por saber. Ay, claro que sí, carnal. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Como Pitbull, güey. El tema del día de hoy es el podcast, hablando sobre el podcast. Un podcast que hable sobre podcast. Es Mira correcto. No, yo soy innovador, güey, o sea. Innovadorísimo. Güey, pregúntame lo que quieras, así. Tú me dijiste en la semana, Mike, búscate un tema, güey, de podcast, güey. O sea, llama la atención. Yo dije, papá, pues. O sea, es lo que está de moda. Lo que está de moda. De hecho, sí es de los temas más exóticos que hemos elegido, ¿no? Sí, hemos elegido temas de violencia contra la mujer, hemos hablado de marihuana, hemos hablado de comunicación, de Santa Claus, hemos hablado de un buen de cosas. Uh-huh. Y justamente podcast, ¿por qué no? Es un buen indicio de que por supuesto que no se nos están acabando las ideas, ¿eh? No, se nos van a acabar las ideas cuando hagamos lo de otros youtubers de 50 cosas que no sabías de los integrantes de La Carroña. Ándale. No estoy diciendo ningún nombre, ningún youtuber, no me odien, pero pues sí se maman. ¿Por qué no? ¿A qué le tienes miedo? ¿Tú a qué le tienes miedo? No le tengo ni miedo a nada, pero justamente, ¿qué tal si algún carroñero que nos escucha es fan del whatever y... Ah, verga, ya dijo un nombre. Entonces, no, pues sinceramente, creo que todo el mundo lo hace. En algún momento todo lo hace, pero pues... Sí, espero que no caigamos en eso, güey. Bueno, un saludo a nuestro compa el wherever, que nos debe de estar escuchando allá en su casita. Obviamente. Y también a Donald Trump. Hola, Trump. Sí, a nuestro compa Donald Trump, que no tiene nada que ver, pero un saludo. Y de paso que chingue su madre, ¿no? Pues sí, como diría el buen Fox. Uh-huh. Fuck you. Ok, pero no perdamos el hilo, por Dios, no lo perdamos. No, siempre tenemos unos minutos de estupidez antes de empezar, siempre. Ok, vamos a hablar entonces el día de hoy de podcast. Es un tema tan moderno, entre comillas, porque ya tiene sus años también. Sí. Pero es un tema tan moderno que creo que es un poco complejo comenzar a abordarlo, ¿sabes? Yo te ayudo a abordarlo. Sí, a ver. Te ayudo. Para esto, más bien, para abordar este tema, tenemos al especialista mamador de La Carroña, que es Manuel Guinto. Él nos explicará un poco de el contexto de un podcast. Así que el momento mamador de la semana por Manuel Guinto. O sea, tu solución es que yo explique.
Oye, Ok. güey, o sea, Bueno. güey, las estadísticas dicen, güey, según los estudios en YouTube que tenemos, que a todo mundo les gusta tu momento mamador, güey. O sea, yo preguntándote por dónde podemos comenzar a abordarlo. Y tú dices, Empecemos por el momento yo te mamador. ayudo. Pues sí, o sea, Está bien. para empezar, ¿qué es un podcast? Podríamos empezar así, ¿qué es un podcast? A ver, Porque ok, te apuesto que hay mucha gente que hoy síganme en mi podcast, amigos, y ni siquiera saben qué es un podcast. Exactamente, ¿eh? Pues bueno, si quieres vamos desglosando un poco con, no sé, a ver, información que tengo por aquí guardada. A ver, para hacer un podcast hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Primero que nada, obviamente vamos partiendo del obvio, lo primero, pues hacedores de podcast y consumidores de podcast, ¿no? Eso es lo esencial para que puedan existir. De ahí en fuera, de hecho el podcast nace casi a la par del internet. Para que el podcast exista, bajo mi entendimiento, debe de existir también el internet. Ya sé, vamos, la historia de Apple, no tal cual la historia de Apple, sino la historia de los iPods. Antes, para distribuir música, que esto ahorita lo voy a enlazar, no se preocupen. Para distribuir música, antes tenías que consumir discos, ¿no? Tenías que comprar discos y pues los reproducías en la respectiva maquinaria que te permitiera reproducir no sé, discos de vinilo o cualquier otro formato que no fuera digital, porque pues antes era otro mundo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Has escuchado tú, Mike, la clásica historia de que no, pues es que debes de saber vender tu producto? Y te dan el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? De que hazle como Steve Jobs cuando intentaba vender su iPod. Y dicen generalmente, ¿no? Steve Jobs nada más dijo 5,000 canciones en tu bolsillo. Ese es como el speech que la gente se hace para motivar a vender a otras personas un producto, aunque a veces no tiene nada que ver y a veces está como mal enfocado el ejemplo. Pero de hecho genuinamente sí funciona así. O bueno, sí funcionó así. Steve Jobs revolucionó mucho la industria de la música. Justamente propuso algo que nos permitiera tener música al alcance de nuestras manos, literalmente. Uh-huh. O del bolsillo. Exacto, al alcance de nuestro bolsillo. Exacto. Bueno, no sé, de un bolsillo de un pobre, pues no. Pues bueno, sí, pero en sí. pagos y en Coppel. Aunque de hecho, si te das cuenta, pues eso también hizo que a la larga también la gente también tuviera más acceso. Si nos vamos hasta la Edad Media, o sea, la música nada más era para la realeza, ¿no? La música en la Edad Media pues era nada más para la realeza. Los pobres correcto. Ni siquiera sabían lo que era música, ¿no? Deja tú, ni siquiera sabían que era música, ni siquiera sabían que era comida, güey. Ajá, ándale. Pero okay. No sabían lo que era bañarse, ¿no? No, o sea, a la fecha ni los franceses, güey. a la fecha, sí. No, Aunque los franceses no son pobres, ¿no? No, mames, no. La sociedad cambia. Tiene sus altibajos, Sí, exacto. Pero bueno, a ver, regresemos al con podcast. Sí. Lo que sucede es que a la hora de ya tener esto al alcance y también teniendo herramientas como el internet, nace otra cosa maravillosa que ya está extinta, pero es, digamos, el predecesor de Ares. Si ubicas Ares, claro, ¿no? Que sí, todo el mundo descargaba música ahí ilegalmente. Esa aplicación magistral exactamente en donde nosotros pues te descargamos a veces películas, a veces música, lo que sea. Yo de niño Ajá. ilusamente pensaba que Ares solamente era para descargar música, güey. Ya después hasta que crecí, güey, me di cuenta que te voy a descargar de todo ahí, güey. Yo lo descubrí a la mala, porque por error entré a un foro gay. No mames, Manuel. En exclusiva, Sí. Manuel acaba de declarar que es gay. No lo dije. No lo dije yo. Simplemente unir el rompecabezas. Y amigo, yo te quiero así, tal cual como eres. No, espérate. Es que entré a ese foro. Es que no me acuerdo bien cómo se distribuía. Pero como que en ese foro se compartían fotos. Ok, no quiero saber más al detalle de cómo te empezó a gustar el chile, Manuel. Sí. No, pues no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero. Dejémoslo para el podcast eso del LGBT que tenemos planeado, pero. Mira, para transgiversar la información, tú, Mike, eres demasiado bueno. Sí. Me caes mal por eso. El chiste es que, bueno, existe un predecesor de Ares, de lo que antes también fue Ares, porque también está extinto, que se llamaba Napster. Napster nos daba la opción de buscar nuestra música preferida y descargarla mediante internet. Vaya, qué maravilla, ¿no? Entonces,
este tipo de herramientas dio pie a que existiera, no sé cómo definirlo, un radio planeado y sin restricciones alguna de ninguna casa productora. Ok. Entonces, ahí es cuando nace el podcast. Hay una teoría que escuché recién que me gusta mucho. He escuchado dos, pero la verdad de la otra ni me acuerdo porque estaba bien fea también. El término podcast entonces nace de iPod, ¿no? Del instrumento para escuchar música iPod. Ok. Y broadcast, perdón, que significa transmisión. Entonces, en definición anglosajona, pues podría ser transmisión de iPod, ¿no? Una transmisión radial de iPod. Ok, y eso es muy interesante. Sí, eso está interesante, ¿no? Entonces el término podcast nace de ahí. Y vaya, viendo como todo este choro que estoy aventando ahorita mismo, Sí. podemos entender que pues un podcast es un programa de radio que no está sujeto a normas de ninguna radiofusora en concreto y pertenece al mundo del internet. Así es como yo lo definiría. Era el mundo del internet y por lo tanto podrías descargarlo y era portátil, o sea, podrías llevar la radio portátil. Exactamente, ¿no? También había te digo, la otra teoría que no me gustó tanto, que pues también, o sea, es válida, pero ya la tendrán que buscar porque yo no me acuerdo. Tenía que ver algo de on demand, ¿no? Yo tengo una. Que era... A ver, Yo tengo dime. una, la acabo de buscar en Mikey Investigations. Ajá. Ya saben, ya tenía mucho que no lo decía. Acá dice: el término podcast aparece en el 2004, es acuñado por Ben Hamsley, algo así se llama, en The Guardian. Al parecer una plataforma. Sí, el periódico The Guardian. Ajá, Sí. ahí está, un periódico era. Estoy bien pendejo. Para describir la posibilidad de escuchar la radio en reproductores portátiles. Inicialmente se refería a las emisiones de audio, pero ahora ha evolucionado para audio y video. Ya resumí todo lo que dijiste en 30 segundos. Ay, no es cierto, dijiste otras cosas. No es cierto, digo, es otra opción. Al final de cuentas, Sí, es de hecho, lo mismo. según yo, el sujeto que tú acabas de mencionar, justamente, solo que no me acordaba de su nombre, pero sí, él coincide con que pues es o era periodista del mismo periódico. Creo que él justamente es el que acuñó el término podcast. Sí. Creo que él fue el primero que lo ocupó. Y de ahí pues se popularizó hasta lo que es hoy en día, ¿no? Por eso creo que pues hay tantos formatos de podcast. Ahorita el más popularizado pues es en donde ves a generalmente dos vatos que no tienen ni música, ni efectos, ni nada de fondo. Y ahí está como una charla Amena. pues común y corriente, Ajá. ¿no? Digámoslo de alguna manera, ¿no? Ese sería como el formato más común que tiende a haber. Ajá, sí. Y pues nosotros tenemos otro, ¿no? Yo diría que nosotros la neta somos como más radio de la vieja escuela. Sí, de hecho sí, creo que sí, porque una nos gusta demasiado esa onda de estar en la cabina y todo. Ahorita estoy en mi pinche cuarto, pero da igual, me siento igual de contento y con un micrófono enfrente, brother, puta, puedes hacer maravillas. Lo interesante Sí, aquí, güey, para enriquecer más esta plática bella que tenemos. Lo interesante aquí es que el podcast se crea alrededor de 2004, tengo entendido. O por lo menos... Muy reciente. Por lo menos aquí dice, donde he visto, aparece en 2004 y hay otro donde dice, más específico, 12 de febrero de 2004. Entonces, Ok, órale. muy pronto acaba de cumplir años, hace muy poco. Entonces, o sea, estoy muy pendejo para hacer las matemáticas, pero bueno, o sea, creo que son como 18, 17 años más o menos al tanteo. Por ahí. Por Sí, ahí, creo que está 17 años de podcast, que justamente los acabaré de cumplir este 12 de febrero. Así que felicidades a todos los que hacen podcast. 17 años de podcast. Felicidades. ¿Ok? Ni siquiera es legal Ujú. el podcast. Entonces, No, está sí, chiquito, es muy reciente, es un... 17 es, años, güey. una práctica muy, muy reciente. 17 años de podcast. Sin embargo, dentro de esos 17 años, creo que fácil en los últimos 2 ha tenido una explosión, ha tenido una alza, cabrón, impresionante. Sí, ¿eh? no. Por lo menos en los últimos 2, Impresionante. en los últimos 2 años, creo que ha tenido una alza, puta, que se tiró para el cielo, ¿eh? Sí, porque de hecho, bueno, sobre todo con nosotros que somos de... ¿Qué generación somos? Somos como generación X, ¿no? No me Somos acuerdo, como- somos del 99. Bueno, yo soy nosotros... del Bueno, 99. Tú...
Sí, yo soy del 98, somos de finales de los 90s, ya casi contando que 2000s. Nuestra generación, hablando desde nuestra trinchera, pues el podcast realmente no era nada popular. Pues en esos andares nosotros estábamos viendo Dora la Exploradora. En lo que Olayo Rubio hacía este tipo de prácticas, ¿no? Que fue de los pioneros, ese cabrón, ¿no? Aquí en México yo tengo entendido que sí. Nuestros escuchas ahí sí tendrán que investiguen porque es información que ahora sí que no estamos manejando al 100. Pero sí, tengo entendido que justamente sí, Olayo Rubio al menos fue de los primeros podcasts reconocidos a lo mejor que pudo haber tenido México. Según Google creo que somos generación millennial. Bueno, nosotros ya lo último de los millennials. Sí. No, a nosotros no nos tocó como ese boom, ese primer impacto, ¿no? Que tuvo el podcast en esas fechas. Pero yo, a ojo de buen cubero, la verdad es que yo creo que al menos aquí en México, justamente como tú lo dices, no se popularizó hasta recién hace pocos años. No, es que yo el podcast es gringo, güey. Sí. La neta, pues sí, o sea, todo lo chido viene de allá, güey. Entonces, pues, sí, pues le cuesta a quien le cueste, todo lo chido viene de allá, güey. Entonces, la buena televisión, el buen radio, bueno, no sé si el buen radio, pero la buena televisión sí viene de allá. La buena televisión, o sea, el buen radio creo que también, güey, viene de allá. Allá tienen programas muy chingones de radio. Ah, pues bueno, cabrón, le dije cabrón, no, es todo respeto a ese señor, una leyenda en el periodismo. Larry King tenía un programa de radio, güey. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Larry King empezó con un programa de radio muy bueno. Creo que allá en Estados Unidos se escucha aún más la radio que aquí en México, güey. Creo, tengo entendido. No lo sé, habrá que investigar. Habrá que investigar, pero tengo entendido que sí hay mucha gente que escucha la radio ahí. Por lo menos puedo decirte con las veces que he ido, güey, ¿no? O sea, que luego vamos allá, güey. No sabes, güey, con mi visa, güey, todo tranquilo. Así, ¿qué pasó, Paps? ¿Qué pasó, Roger? Ya es que ya los conozco. Entonces, no, fue de mame, creo que sí se escucha mucho la radio allá. El internet también. Pero bueno, al final de cuentas, creo que el podcast junto con el internet ha evolucionado muchísimo. Yo la verdad es que no sé qué opinar respecto a lo que es el podcast hoy en día, porque justamente sí, o sea, ahorita el podcast de hecho está teniendo un auge bastante interesante en YouTube. En YouTube. Por lo tanto, bueno, nosotros nos salimos también nosotros nos salimos un poco también de la fórmula. Pero YouTube pues es visual, ¿no? O sea, YouTube es visual. Pero no nos salimos tanto, güey, porque un podcast originalmente es audio. No, sí, es audio. Es audio. No, por eso, pero nosotros nos salimos de la norma, pero con respecto a lo que ahora se está haciendo en YouTube. Sí, ¿no? O sea, que tenemos planeado algún día hacerlo en video. Simplemente sí. Ojalá más pronto que... Espérenos que se acabe tantito la pandemia, pendejos. No es cierto, pendejos, le digo a la gente que no respeta la pandemia. Así que si tú respetas la pandemia, no te sientes identificado. Sí, estamos esperando a que se baje un poco la pandemia y evidentemente no queremos hacer esas llamadas de Zoom que se ven bien feas. Entonces, sí, claro. Entonces pues decidimos irnos por el audio. Pero de verdad que el podcast, últimamente, ¿quién ha sido en México, hablando de México, quién ha sido de los podcasts que como que primero salieron de esta nueva camada de visual, audiovisual más bien? Híjole, es que yo tengo entendido que, por ejemplo, Roberto Martínez, que a mí me encanta, es todo bueno lo que él hace. Es muy bueno. Roberto Martínez, pues es un vato que ya tiene con su podcast, según yo, desde como el 2015. O sea, él ya tiene como 5 años. Ok. ¿Que él es regio? Él es de Monterrey. Entonces hace sentido porque está pegado a Estados Unidos. Podría ser, Los del norte tienen mucha influencia gringa. Sí, por supuesto. Pero de repente han surgido podcasts también muy cagados, güey. O sea, porque creo que el podcast no tiene reglas, creo yo. Creo que... Pues como lo estábamos diciendo, al no estar sujetos a una radiofusora, a algo que les demande de que no, este tema no se puede tocar, ahora sí que tenemos carta abierta a todos los podcasteros. Quiero aclarar que yo no tengo tanta carta abierta porque Manuel me regaña luego, dice que soy muy ojete cuando digo cosas, porque no me puedo burlar de nada. Y Manuel dice que... Ya de poco en poco he aprendido a ser bastante más relajado. Los primeros podcasts yo me acuerdo que sí de repente grabábamos y parábamos y Manuel me decía, no mames, güey, no digas eso. La verdad de eso no me acuerdo. No, o sea, pero... o de repente me decía, ¿sabes qué? Esto sí lo voy a censurar.
Esto sí lo... Bueno, es que hay cosas que la neta sí te has pasado. Sí me ha pasado, güey, Sí, pero creo que siempre lo que digo es con fundamentos, güey. Pero Sí. los fundamentos a veces duelen, güey. Entonces, A lo mejor, ¿no? O sea, mira, he aprendido un poco a ya ser como más... Pues es un espacio de expresión, ¿no? Entonces sí, es exacto. como de que... Además, es muy diferente que de repente digamos una nota como la que en alguna vez en un capítulo de podcast dijimos que un youtuber Ajá. se aventó de un puente, ¿no? A decirlo como Sí. yo, de un pendejo idiota, se aventó a la verga. Nah, pero es que sí se mamó. Se mamó, güey. O sea, digo, hay maneras de decirlo. Igual mi manera de decir las cosas de repente es ruda. Pero bueno, esto ha permitido que salgan contenidos muy variados. Sí. Y ahora sí que, es que te digo, el podcast es libre, güey. El podcast, una, pues que no tengas filtros. Y dos, no tiene fronteras, güey. No tiene... Sí está segmentado. Sí hay segmentación, porque a cada quien le gusta distintas cosas. Pero por ejemplo, Sí, hay sí. podcasts como Leyendas Legendarias. Sí. Otro pedo, güey. Son muy buenos esos güeyes. Hay podcasts como... La verdad nunca lo he escuchado. Pero dicen que es muy bueno. El de Se Regalan Dudas. Ah, he escuchado también yo de ese, pero la verdad es que no lo he escuchado. no me- No me he dado el tiempo, más bien. A mí la verdad no me ha nacido. O sea, hay como... No sé si te ha pasado que hay cosas que te recomiendan tanto, que dices, no, pues no. Bueno, yo... Me pasó con pero eso. también te pasó la otra que... ¿Qué podcast yo te decía? Güey, está chingón. Güey, velo. Sí. Güey, no mames. Hay joyas... por supuesto, La Cotorrisa. Exacto. Hay joyas como La Cotorrisa, güey, que no mames, güey. La Cotorrisa... si hay algún fan de La Cotorrisa, por favor, envíenle esto. Ay, sí. Pero neta, soy mega fan de esos dos cabrones, tanto de Slobo como Ricardo Pérez. No inventes, Son buenos. no, deja tú, son buenos, son cagadísimos, güey. No son buenos, son chingones, güey. Son cabrones, neta. Creo que, además está Sí, sí, súper sí. cagado, güey, que obviamente no es como que de que no hagan nada. Porque pues sí tiene su chiste. Para decir pendejadas yo creo que también tienes que ser inteligente. Inteligente. Sí, muy inteligente. Sí. Y esos cabrones sí. son... Yo los considero muy inteligentes porque dicen sus pendejadas, pero güey, o sea, te hacen reír. Porque yo he dicho un buen de pendejadas y yo no sé si la gente se caga de risa, güey. No soy comediante, claramente. Soy un comunicólogo periodista, así que pues no. Pero... Pues nada, o sea, nada más un paréntesis pequeño, pues hablando de hacer reír a la gente, pues por ahí creo que tenemos un seguidor bastante fiel que ha disfrutado demasiado de los podcasts y le mando un saludo. Él también tiene un podcast bastante bueno, Cierto, se llama también. Recker. ¿Cómo? Recker. Sí me has contado de él. A ver, Sí me has contado de él. sí. De hecho ya van varias veces que he querido como recomendarlo, pero siempre se me va la... No, pues esta es la una onda. A ver, buena aguanta oportunidad, es tantito. una excelente oportunidad para nuestro querido amigo Rekel. Ajá, su canal se llama Esto es Records. Termina con Z y está todo junto y en mayúsculas. Ok. Por si quieren dar una vuelta. Ya, perdón. No, Fin adelante, del paréntesis. no, o sea, si un podcast vale la pena y nos gusta, se recomienda, güey, o sea... Tú bien ardido, ¿no? No, está es bien, tu podcast, está bien. continúa Ándale, hablando, Dale está bien. créditos a ese pendejo. Está bien, ya. Pues, ¿Por qué? A ver, ¿por qué no das la clase tú? ajá, no, ya. ¿No? Vete a grabar con él. ¿Por qué no está hablando aquí, güey? No, ya. Mándanos a Daniel y a mí a la chingada si quieres, güey, ya. No, que de hecho se vienen algunas sorpresas con este chico, Vámonos. Nada más. Ay, Ahí aviso. ay, Pero bueno, gordo. a ver, continúa. ¿De qué está? Ya perdí el hilo. ¿De qué No, estamos que hablando? digo, hay cabrones que la han sabido hacer muy bien, como los de La Cotorrisa. Esos cabrones llevan como un poquito más de un año, no sé si un año. Soy seguidor de ellos. Te mentiría si digo, Ajá. ¿he visto todos? No he visto todos. Pero sí me gustan mucho sus podcasts. Creo que llevan un poco más de un año. Ya llevan... Son nuevos, Son bastante nuevos para que les vaya bastante Güey, bien, llevan Está muy 100, chido. acaban de cumplir 100 capítulos, 101 van, más o menos, 102, no me acuerdo. Un saludo Oh. para mi compa el Slobo Y el también para Ricardo. Ricardo Pérez, el coge viejitas. El buen Slobotsky. Pero no sé si lo dije bien a Chile su nombre, pero bueno. O sea, hay cabrones Todo que el mundo. han sabido hacerlo bien.
Sí, no, pues estos güeyes, Y también el ellos lo han Roberto, hecho o sea, bien. tienen unas dinámicas, o sea, por ejemplo, la cotorriza. Ay, ¿cómo se llama el de...? La Hora Feliz con el tío Robert también es muy buena. Sí, pero el cantante de Matiz y el... Ah, el Frasco, y el Mau Frasco. Nieto, el Frasco también, o El sea, güey, son... los del son- frasco son muy cagados, güey. Es que para mí Ajá. tienes que ser cagado para que me quede en un podcast. Este, pero, güey, tiene algo muy hermoso y muy resaltante los del frasco, ¿Qué? Ah, el escenario, Güey, la neta, el escenario es traen muy una bueno. escenografía esos cabrones brutal, brutal. Creo Sí, que la sí, sí. escenografía que más me ha gustado, güey. Está súper chingona, güey. Es sencilla, pero dentro de lo sencilla está muy bien producida. Entonces, de verdad, está muy cabrona. Esos güeyes también la han hecho bien, la verdad. Pero Ajá. digo, también hay variantes, güey, ¿no? También, ¿Cómo, tanto cómo hay cuáles? gente que lo hace muy bien, como estos cabrones, como los de la cotorriza, ahí les va el gol, los del frasco, Laura Feliz lo ha hecho muy bien también, Se Regalan Dudas lo ha hecho bien sin duda también, pese a que no lo he escuchado, he escuchado muy buenas referencias Esta es la sección de... de mamar huevos, güey. Chupabolas. Sí, güey, ajá, sí, la sí, sección no, es que la verdad, güey. chupabolas de La verdad lo recuerdo. he hecho bien, Se Regalan Dudas, Leyendas Legendarias, el Roberto Martínez con Creativos o Cosas con Con Jacobo Jacobo Wong. Güey, son cabrones muy buenos, de verdad, son cabrones muy buenos. Pero también está la otra vertiente de güeyes, Todo lo de contrario. cualquier pendejo que agarra un micrófono y digo pendejo como expresión, no que seas pendejo. Sí, sí. O sea, si te queda el saco ni pedo, pero bueno. Pero de cualquier pendejo, güey, que agarra un micrófono, o ni siquiera agarra un micrófono, agarra sus audífonos de su celular y dice, voy a grabar un podcast. Y así como de... Y de repente sube cada porquería, güey. Yo sí he escuchado en YouTube cada porquería de podcast. Nombres. Quiero escuchar nombres. Nombres. Mira, no te voy a decir que es una porquería, güey. He escuchado otros. No, pero- no digas nombres. He escuchado unos, güey, que se me hacen de verdad muy malos. A Pero ver. inicialmente, no voy a decir nombres porque pues estamos en Cuernavaca y Cuernavaca es un pañuelo. Es un huevo, Sí, güey, eh. Es, Cuernavaca un, es es un huevo. Pero sí me voy a atrever a decir de alguien famoso que no me gusta su podcast. A ver, ¿quién? Creo que es un talentazo. Creo que es un güey muy bueno en lo que hace. Lo respeto muchísimo. Soy fan de él. Me encantan sus videos. Estoy suscrito a su canal. Pero como que el podcast no me gusta su podcast. Es mi opinión, Creo que ¿eh? ya sé de quién. De una Ya, vez ya, digo, ya. es alguien famoso, así que es mi pinche opinión. Y déjenme en paz con mi opinión. No los voy a convencer. Es válido. No los voy a convencer, ¿ok? No te adelantes. Pues da tu opinión. O sea, pues. Ok. Es que es alguien ¿Cuál es el pesado, güey. Es alguien problema? pesado. El podcast de En Cortinas con Luisito Comunica no me gusta. Fuertes declaraciones, Yo sé, y sé que probablemente mucha gente que sea fan de él me va a mentar la madre, pero me vale verga, no me gusta. Y así como a ti te puede gustar y no te puede gustar la cotorriza, o no te puede gustar el frasco, o no te puede gustar Leyendas Legendarias, a mí no me gusta ese güey. Porque Sí, sí, no, claro. porque, o sea, se me hace, y te repito, es muy bueno en lo que hace. Ese cabrón lo debería contratar National Geographic, lo debería contratar History Channel, debería estar en Animal Planet incluso, o sea, debería estar en todos lados ese cabrón. No sé, pero bueno. La única queja que yo tengo con el podcast de Luisito, y ya si quieres después pasamos a otra cosa después de eso, porque ya es como este episodio es como una gama de comerciales hacia otros podcasts. Pues sí, güey, pero pues, ¿qué te digo? Lo único reprochable que yo le encuentro es que, al menos en un episodio, y es la razón por la cual yo he decidido no consumir más de eso, fue porque tuvo por ahí una actitud medio irresponsable a la hora de tocar el tema del terraplanismo con este individuo que se llama, bueno, que se hace llamar en las redes Rix, ¿no? Ah, ya. Que bueno, también ya tuvo sus polémicas de abuso con, Sí, pues bueno, chalala, eso ya es chalala. otro tema. Ese es otro tema, ¿no? Pero pues también el hecho de que tocara esos puntos que tienen mucho que ver con desinformación y que solo generan pánico a la gente,
Se me hizo un acto demasiado irresponsable de su parte. De hecho, en ese mismo podcast, si es que existe aún, no sé si lo haya quitado, hay varias personalidades también del mundo de YouTube que también son pesadas, que literalmente sí le sugieren que eso no se debe de hacer. O sea, le dicen, oye, lo que estás haciendo es una irresponsabilidad, y yo con eso concuerdo. La verdad es que de ahí en fuera no he consumido nada de su podcast, pero yo sí tengo el estigma de que es malo por eso, con el podcast de Luisito Comunica. Pero bueno, va a haber un pendejo, güey, que ay, ustedes tienen 60 seguidores y máximo 200 vistas. ¿Qué le andas diciendo a Luisito que tiene millones? Pues es mi opinión, mamón. Es mi opinión, pendejo. Tú tienes la tuya. Le digo al hater. Ya nada más por eso, nada más por eso van a decir que somos los envidiosos. Ajá, ¿no? Sí, como, ¡ay, le tiene envidia Luisito! No. No, realmente no. Siempre me causa demasiada gracia que tú te adelantas a cualquier tipo de problema. Güey, hay que ser precavidos. Hay que ser precavidos. Y además, es que te metes en la mente, güey. Yo pienso como hater, güey. Es que yo soy el pendejo que escribe, ¡ay, pinche podcast mierda! Todos los insultos son a mí. Mira, es que tú tienes alma de buleador, ese es el problema. Sí, es que yo sí molesto a todos, pero bueno, cambio de tema, dentro del mismo tema. Creo que el podcast, ¿viste? Juego de palabras. Creo que el podcast, más bien te voy a hacer una pregunta, ¿crees que el podcast le quede aún más evolución? ¿O crees que esto es lo máximo que puede dar un podcast? Yo siento que no, tal cual no va a tener una evolución. Simplemente va a haber un punto en donde ya va a dejar de ser tendencia. ¿Crees? Porque ahorita es tendencia el podcast. Spotify, Anchor o Anchor, nunca sé cómo se pronuncia. eBooks nadie lo escucha. Amazon Music. Amazon. O sea, sí. Hay uno de iPhone, no me acuerdo cómo se llama. ¿Pero crees que sea solamente un boom temporáneo? No sé si tal cual temporáneo, porque la verdad ahorita la gente se está acomodando demasiado a este formato en donde no, ya es un programa que tal cual ya está incluso durando más que un programa de la tele, ¿no? Bueno, salvo los programas matutinos que duran como 6 horas. Pero por ejemplo, pues, o sea, la gente, lo que yo siento es que la gente está muy cómoda escuchando contenido que dura de 1 hora hasta 3 horas, ¿no? Esa es la gran ventaja del podcast, que mientras nos están escuchando, que esa es la idea, por algo están los carteles que aparecen en pantalla si nos estás viendo en YouTube, pues sirve para que la gente haga su vida cotidiana mientras tiene, digamos, la ilusión de una compañía de fondo, ¿no? Entonces, y también aprovechando que no somos ahorita gente relevante, güey. O sea, sí, no somos un comediante famoso, ni somos una opinión famosa, ni un personaje público, como para que nos demos ese lujo, por así decirlo, ajá, de prender una camarita, ponernos a grabar y que gente literal nos vea. Sí, justamente, ¿no? Este podcast actualmente está para que lo escuchen. Mientras cocinas, sí, mientras... Bueno, ahí dice más. Eso es a lo que quiero llegar. Más en el pinche en el panel. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces no creo que evolucione, simplemente creo que va a existir otra tendencia que conserve ciertas características del podcast. O sea, porque si te das cuenta hay dos mundos diferentes. Está el mundo donde la gente ya consume cada vez más tiempo de un contenido porque hace su vida cotidiana mientras tiene compañía de fondo. O el contenido que viene de Vine y ahorita TikTok, que dura literalmente segundos y ya, ¿no? Es como más chatarra, por así decirlo. Caga TikTok. Pero bueno, ese ya es TikTok, ya sería otro tema. El chiste es que yo creo que podría ser tendencia, pero mi pronóstico es que puede existir algo que no sea tal cual podcast, pero que sí conserve algunos elementos de estos. Porque, o sea, la verdad es que creo que el podcast ya comienza a transformarse, o a lo mejor podría ser que sea podcast, pero pues ya ocupando otra definición totalmente diferente a la hora de poner cámaras, ¿sabes? O sea, eso siento que ya es demasiado moderno. O de plano, pues iba a ser podcast, pero ya no va a tener nada que ver con lo que alguna vez fue. Pues sí, bueno, yo creo que el podcast se hace para gente ya adulta, güey. Creo que el podcast es para eso. Sí. Te voy a explicar por qué. Sí, yo también. Porque un adulto, es más fácil que un adulto se arrane, literal, en la oficina, sí, normalmente trabajando, y para desestresarse, pues ponerse a escuchar algo mientras trabaja. Justamente los youtubers que nosotros seguimos, o los influencers, attentioners, como los quieras llamar, pues son gente que de hecho ya tienen trayectoria y que desde hace mucho seguimos, ¿no? O sea, Roberto Martínez tiene mucho tiempo en la plataforma.
Gusgri, por ejemplo, tiene mucho tiempo en la plataforma. Chalala. Ese Gusgri es una mamada, güey. Es una mamada. ese. Güey, no mames. Gusgri, si me estás escuchando, quiero unos nachos. Los que siguen a Gusgri sabrán ese chiste. Un saludo para el compa. Un saludo para el Gusgri. Pero sí, evidentemente, mi primer youtuber que empecé a ver fue Wherever. Ujú. Obviamente Wherever se fue por otro lado. Se fue más al streaming, creo. Sí. Pero no se fue al podcast como muchos han intentado, güey. Que también eso es cierto, güey. No a todos, güey, les sale la fórmula del podcast. No a todos, pero la neta sí es. Yo diría que sí es una época dorada del podcast. Podría O sea, decirse que sí. Podría decirse que sí es la época dorada del podcast. ahorita todos tenemos un podcast. Bueno, salvo Es lo Wherever. que decía, cualquier pendejo tiene un podcast ahora, Ah. güey. O sea, y Sí, cualquier sí. pendejo incluso hasta podemos hacer nosotros, güey. Sí, Que la neta le echamos ganas, güey, a la producción. A Chile sí está Le bonito, o echamos sea. ganas. No, pero creo que he escuchado otros. No, yo sí lo voy a decir. Creo que he escuchado otros y creo que sí. En cuanto a audio, sí tenemos creo que una calidad considerable. Nah, sí, pero pues independiente, la neta, está chido que la gente. O sea, a mí sí me late ver como más bandera ahí, como que tratando de emprender, por así decirlo, sus propios proyectos de podcast. Nada más a lo mejor Sí, pues, no. algunos sí les faltará producción, pero la neta a mí sí me causa mucho gusto, ¿no? O sea, a mí me da gusto que mucha gente se aviente. O sea, a mí eso. Porque La neta, eso está muy chido. en una de esas le avientas y le das al blanco. En una de esas. Exacto. El ¿no? chiste O sea, es intentarle, exacto. ¿no? Lo que de repente Sí, sí, a mí sí. se me hace como que, güey, pues también, cabrón. O sea, a ti te gusta hablar, a mí me gusta hablar. Ajá. Los dos somos personas que hablan hasta por los codos. Sí. Y sí pensamos y dijimos, ok, quizá ahí lo podemos hacer que funcione este pedo, ¿no? Y Daniel es otro Ajá. que también, en persona es un poco más calladito, pero sí con un micrófono se explaya. Vaya chido, está Exacto, chido. no se intimida con un micrófono. Pero de frente hay gente, güey, que no es muy habladora, no es muy expresiva, no gesticula tanto. Entonces, y güey, se le ocurre hacer un podcast y lo escuchas y es como que, cabrón, o sea... ¿Se me explico? O sea, Sí, totalmente. no sé, o sea, para mí es mi opinión. Creo que, pues si vas a hacer un podcast, pues tan siquiera que te guste hablar. O sea, Claro. viene en el formato. ¿Viste cómo no supe decir requerimiento? Viene ahí, es por default que te guste pues, hablar, chicharochear acá. Es como alguien que salga en la tele que le den pena a las cámaras. Exacto. O sea, sí, es como totalmente. que se chivee, ¿no? Siendo sinceros, nuestro episodio piloto, pues, no se compara con nada con la calidad que tenemos en la actualidad. O sea, No, calidad güey, tanto no, de todo. tanto dinámica como producción, como todo. O sea, la neta, nosotros iniciamos siendo un podcast muy malo. Sí. Eso sí, hablábamos y creo que siempre hemos tenido una buena química. Sí, pero Pero- porque somos amigos, güey, ya nos conocemos. Exacto, Pero, ¿no? Pero güey, o la sea, neta no es un buen podcast. O yo sea, les si invito, alguien nos güey, es escucha. más, yo les invito a los que nos están escuchando ya sea por YouTube o por Spotify, como quieran, ahí está, ahí están en las dos plataformas. Váyanse al primer podcast, no lo escuchen todos si quieren, pero escuchen poquito del podcast y sí van a ver una diferencia abismal. La neta somos más serios en esos podcasts, ¿no? O sea, ahorita estamos más sueltos. La neta, a mí me encanta ver como todos los detallitos nuevos que hemos metido. A mí me encanta ver cómo en todos los podcasts vamos creciendo de que a cuentagotas, ¿no? De que un detallito aquí, un detallito acá. Sí, De siempre, que no, siempre pues, nos esta vez gusta agregarle algo nuevo a cada uno. Sí, Aunque sea exacto. O sea, una pequeña cosa, pero sí nos gusta. Sí, güey. Entonces, o sea, viéndolo desde esta perspectiva, pues a lo mejor los podcasts que consideramos malos, que son de gente que también apenas le está dando ahorita, pues igual y es de gente que en un futuro también va a mejorar, güey. O sea, porque la neta ahorita el nivel de podcast que tenemos, yo considero que es bueno, la neta, ¿no? Pero sí me gustaría ver al futuro y ver que todavía estamos mejores, ¿sabes? O sea... Sí. Digo, es cuestión de constancia y trabajo. Pero eso también va a depender de tú, amigo mío, que nos estás escuchando. Que compartas el podcast, dale like, no te cuesta nada. Simplemente di, mira, escuché a estos cabrones, están pendejos, pero ahí van. Si te gusta, comenta, si también, te gusta. también sí. no pasa nada, comenta lo que opines. Sí. Eso es más, ¿qué opinas tú, mi querido escucha? ¿Qué opinas de los podcasts? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Cómo lo prefieres? ¿Con video? ¿En audio?
Cuéntanos tu experiencia con los podcasts. Ya que este capítulo es un gran comercial a varios creadores de contenido. Es el podcast de las menciones. Ándale, es la madre de las menciones. Pues aprovecha, ¿no? Tú tienes un programa de radio hablando de eso. Yo tengo un programa de radio, pues sí, radio por internet, porque estamos buscando un patrocinador para que podamos subir ese escalón. Arrancar chido. Chido, se llama Pique Deportivo, es un programa, como lo dice, de deportes. En su mayoría hablamos de fútbol, de la Liga MX, ligas internacionales, Champions, algunos otros deportes. Acá su servilleta luego habla de la NBA. Pues ahí andamos con un buen amigo que no sé si nos está escuchando, se llama Bruno Avilés. Con él conduzco y con él hago otras cosas. En Facebook pueden verlo como Pique Deportivo. No olvidar también a nuestro amigo, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? ¿Quién? El que dijiste al principio, el que nos recomienda mucho. Bueno, su canal de YouTube se llama Esto es Records. Esto es Records. Con Records con K y con Z al final, todo mayúscula. Esto es Records, así se llama. De todos modos lo vamos a poner en la descripción para que se lancen a su canal. Tengo entendido que tiene contenido muy interesante. De hecho tiene pocos podcasts subidos, pero uno de mis favoritos, justamente creo que es el piloto, que es su cruda experiencia, ¿no? Con el alcohol. No voy a decir más, por si les interesa, vayan. Y bueno, ¿qué onda? Ya hemos dado demasiadas recomendaciones, ya no sé qué hacer con las... Sí, ya, o sea, este programa se pudo haber llamado recomendaciones random. Ya sé, el recopilatorio de las recomendaciones random. Ahora ya ni siquiera sé qué presentar a estas alturas. Bueno, falta la conclusión. Primero, antes de las recomendaciones random. Ah, exactamente, sí, vámonos con la conclusión. Vamos con la conclusión. Sí. Como conclusión, a ver, date. Del podcast. Como lo dijiste, el podcast es como que la época de oro del podcast. Varios podcasts que ya mencionamos están dejando la vara muy alta para los que vamos empezando y no somos tan conocidos. De verdad son muy buenos. Creo que han salido contenidos buenísimos. Creo que el podcast no tiene fronteras. Creo que sí hay segmentación, pero creo que la segmentación no es tan estricta en el podcast. Uh-huh. Un buen podcast es el que te atrapa. Un buen podcast es el que te enamora. Un buen podcast es el que lo estás escuchando y cuando de repente ves cuánto tiempo va, ya casi acaba. Y dices, ay, güey, ¿ya va a acabar? Pinche programa de una hora. Ese es el buen podcast, el que no lo sientes. Entonces, eso no es albur, pero no lo fue. Entonces, como conclusión, yo digo que el podcast ha sido uno de los mejores inventos de entretenimiento en los últimos años, en la última década. Le falta un poquito más de innovación, por así decir. Creo, tengo el presentimiento. Sí. Pero en concreto eso, creo que ha sido una joya el podcast que nos acerca un poco a lo que era la radio antes, en algunos casos, otros ya se modernizaron un poco más. Entonces, de verdad creo que es algo retro también, ¿no? Se podría considerar esta onda de locutores hablando cosas con su set y todo ese pedo. Sí. Creo que es algo retro. Creo que lo retro siempre es bueno. No hay más. Disfruten el podcast porque de verdad es una cosa maravillosa. Y realmente espero que sea algo que haya crecido tanto para quedarse. No para que sea una fiebre loca. Creo que, ¿sabes? Este capítulo se me hizo bonito. Es muy bonito. Fue, yo lo veo como una carta de amor. Es muy cursi eso, pero pues... No, yo sí lo veo como una carta de amor. Yo lo veo como... ¿Sabes qué? Yo lo veo como si alguien quiere empezar un podcast, que escuche este podcast. Exacto. De verdad, o sea, creo que... Aunque no lo quiera iniciar, o sea... Pero sí, como dices, es un capítulo muy, muy disfrutable. Sí, un podcast igual, hablando del podcast. Siento que igual tiene todo el potencial del mundo para aburrir a la gente, pero nosotros lo estamos disfrutando de amor. Podría tener el potencial para aburrir a la gente porque esta vez no hablamos de güeyes que se sacan el chile en conferencias de mujeres. Exacto. O de un pendejo youtuber que se aventó de un
pinche tercer piso, o de vacunas, o de Santa Claus. Sí, pues a ver, para descubrir quiénes llegaron hasta este punto, ¿qué van a comentar? Que comenten, porque el pasado varias personas comentaron, Ah, sí, estuvieron a favor del Daniel, fueron Team Daniel. Sí, tienes mucha razón, estuvieron al Team Daniel. No diré nada ante eso, pero sí voy a decir algo. Me vale verga. No voy a cambiar mi opinión. No soy celoso. Fin. Ok. Pero bueno, si escucharon hasta este momento este podcast, pueden poner La Carroña rifa. El que ha llegado a este momento y el que ponga la frase ya dicha, La Carroña rifa, será invitado a este podcast. Oh, está buena, está buena. Sería invitado El a este primero. podcast. Sí, el primero. Lo vamos a invitar a echar cotorreo, a hablar de cualquier tema. Va. El primero. Nada de que, ay, yo publiqué también. No, el primero. Va, Así que si Ese estás, sí está si estás en Spotify, pues córrele. Córrele a YouTube. Córrele a YouTube o a nuestras redes sociales y mandanos mensaje de la Carroña rifa. En Instagram, Facebook o en YouTube. Aunque no veas el video de YouTube, nada más vayas a comentar. Ya sabes, YouTube La Carroña. Está en Facebook como La Carroña también. Y está en Instagram como La Carroña, porque no hay ñ en Instagram. Cámara de Rimponchado, pues ahí tienen la frase del día de hoy para comentar y ser partícipe de uno de los siguientes capítulos. Nos estaremos poniendo de acuerdo. Por ahora creo que ya no hay nada más que añadir. Sí, hay porque una se cosa. nos acaba de... A ver, pues, a ver qué. ¿Ahora qué? Lo siguiente en venir es recomendaciones random. Recomendaciones random, esas recomendaciones donde se... Hoy no va a haber porque ya las recomendamos en todo el programa. Pero si es random, escucha el podcast, estuvo lleno de... Exacto, es la recomendación. Entonces, pues nada, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Es un honor, como siempre, que nos acompañen durante alrededor de 40 y tantos minutos al día. Y pues, bueno, ya estamos estandarizados otra vez. No olviden escucharnos, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, todos los sábados a partir de las 12 p.m. Ahí nos pueden escuchar, sí. Y pues nada más queda, pues nada, les envío un abrazo virtual, un besito por donde más les guste. Y pues cámara, se me cuidan, chamaquitos. Órale. Se me cuidan, se la lavan. Bye. Hasta luego. Chao. Cuídense. Adiós. Adiós. Sayonara. Sáquese. Corte.